Entonces, creo que una de las cosas que más he hecho es trabajar con autores, trabajar con escritores, porque el cineasta ve la película, el guionista no solamente ve la película, ve cómo se cuenta una historia en una película, y eso es distinto, completamente. Si a mí un cineasta me contrata para que haga una película, y yo hago un guión bien escrito, y ese guión, además de que resuelve la película bien, estoy dando un paso para que un jurado le dé dinero a esa película. Con el solo hecho de escribir yo bonito, ¿verdad? Y seducir con mi escritura a ese jurado, yo estoy contribuyendo con el dinero de esa película. O sea, no es algo abstracto nada más. El trabajo del asesor o script doctor o como se llame, es un trabajo doble porque es un trabajo racional y emocional. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy contamos con la participación de nuestro invitado especial, Fran Baiz. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión, Omar Mesones. Bienvenidos todos y todas una vez más a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano. Para el día de hoy nos acompaña Fran Baiz, destacado escritor, crítico cinematográfico, guionista y asesor de guiones, cuyo nombre se encuentra vinculado a importantes títulos del cine venezolano como lo son La Casa del Fin de los Tiempos de Alejandro Hidalgo y Desde Allá de Lorenzo Vigas. Fran, bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Fran, de verdad que cuentas con una trayectoria cinematográfica y televisiva también muy extensa. Así que vamos a ver cómo hacemos entre los dos para poder hacer ese recorrido a través de toda tu carrera en los próximos 60 minutos, que es el tiempo con el que contamos. Pero como siempre, Fran, me gustaría que comenzáramos por el comienzo y nos cuentes y nos hables un poco sobre tu infancia, sobre tu niñez. ¿Cómo era Fran Baiz de niño? Bueno, Frank Baiz en su infancia no se llamaba Frank Baiz, se llamaba, para todos los conocidos, se llamaba Alex, porque mi segundo nombre es Alexander. Y bueno, mi infancia yo podría decir, del lado, digamos, existencial, digamos, está marcada por la ausencia de mi padre que se llamaba Frank Baiz. El Frank Baiz que existía en ese momento era mi padre ausente. Bueno, fue una infancia, digamos que de la época, relativamente, no sé si podría decirse normal, de un niño, el mayor, de una familia de 3 varones, creados por su madre, que era maestra, la maestra que había nacido en el interior, y transcurrió la mayor parte de ella, de mi infancia, en la zona de Petare, en el pueblo colonial de Petare. Mis recuerdos más tempranos se ubican allá en Petare. Digamos, mis primeras lecturas, la influencia de mi tío paterno, que era un hombre que también ejercía la docencia y era pedagogo y era un lector avesado. Y muy tempranamente me puso en contacto con algunos libros, de manera tal de que yo fui un niño, por una parte, algo introvertido, pero que tenía una relación normal con sus amigos de su época, de su edad. Jugaba con ellos y luego, siendo un poco mayor, ya no viví en el casco colonial de Petare, sino que estaba, digamos, en una urbanización aledaña, que después se convirtió en lo que fue Palo Verde y todo eso, pero que en aquel momento era una zona muy tranquila y de muy buena vida, de muy buena calidad de vida. Entonces ahí jugué, leí, vi mis primeras películas, jugué fútbol, qué sé yo.
fue una infancia alrededor de los juegos, de algunas lecturas, hasta que entrando en bachillerato, mi vida cambió porque a los 13 años tuve una breve estadía en un instituto, digamos, privado de gente muy adinerada, y luego hice todo el resto de bachillerato en el Gustavo Herrera. Y ahí, en ese liceo, conocí amigos que tenían algunas inquietudes como las mías, que eran la lectura, sobre todo. Me gustaba leer, y me encontré algunos amigos de mi edad que también eran intelectuales, entre comillas, como yo, a quienes les gustaba leer. Y entonces, en segundo año de bachillerato, creo que yo puedo decir que ese fue el año que me marcó a mí para el resto de mi vida. Tuve unas clases de literatura de una profesora muy buena, y me enamoré junto con mis amigos de la literatura y del siglo de oro español. Dije que yo quería, bueno, ser como los poetas del siglo de oro español, ¿no? Es decir, escribir cosas tan maravillosas como lo que me producía a mí el siglo de oro español. Entonces, sí, muy tempranamente tuve esa sensibilidad sobre todo hacia la palabra, hacia el encanto de la palabra y eso, pero por razones de mi familia, que era muy conservadora, terminé estudiando unas cosas que yo no quería estudiar, como por ejemplo ingeniería, que era una cosa que abominé muy tempranamente. Pero fíjate, Fran, a pesar de que ingeniería era una carrera que aborreciste rápidamente, tu segunda opción no estaba tan lejana de lo que era la ingeniería, porque te fuiste por matemáticas. Yo ingresé en el 68, o sea, el Mayo francés, es decir, una época de revolución mundial muy importante. Y 2 años después estalló en Venezuela la renovación universitaria. Y lo que te iba a comentar era esto, que yo ingresé en ingeniería pensando que, bueno, hubo obligado por mis fantasmas familiares a estudiar ingeniería eléctrica. Sin embargo, bueno, yo, y también eso pasaba con mi amigo más cercano que me había acompañado desde bachillerato, camuflábamos en las clases de mecánica clásica los libros que estábamos leyendo, pues Giovanni Papini, cosas así. Nosotros nos vanagloriábamos de que nosotros odiábamos ingeniería. Y el detalle interesante fue que en aquel momento de renovación, en la Escuela de Letras, empezaron a celebrarse unas conferencias que se llamaban Letras hacia la calle. Y Letras hacia la calle convocaba a los mejores escritores del momento, Adriano González León, José Ignacio Cabrujas, Argenis Rodríguez, gente por el estilo. Entonces nosotros terminábamos la clase en ingeniería y a las 6 de la tarde nos íbamos a Letras. Entonces vivíamos una suerte de vida doble porque éramos estudiantes de ingeniería, pero podíamos fugarnos hacia allá. Hasta que la ingeniería se hizo insoportable. Creo que lo único que toleraba de la ingeniería era análisis matemático, a pesar de que en aquel momento el nivel de exigencia en la universidad era muy alto. Y entonces lo menos o lo más poético posible era estudiar matemática pura. Entonces emigramos en masa, varios de mis amigos y yo, hacia matemática, y nos fuimos todos hacia matemática pura, pedimos una equivalencia y me fui a la Facultad de Ciencias. De manera tal de que no podía estudiar letras todavía, no sentía que tenía permiso familiar probablemente dentro de mi cabeza, pero al menos estudiaba matemáticas, que era algo abstracto y que en ese momento me parecía bello. Y entonces hice la carrera de matemáticas. ¿Y el cine, Fran? ¿De qué manera se atraviesa el cine en tu vida? Bueno, el cine es un accidente. Te digo por qué. Porque como te contaba, mi fascinación siempre fue la palabra. Desde que conocí la palabra en la poesía y en la obra de los autores del siglo de oro de español. Entonces, yo lo que quería era ser escritor, narrador. Yo seguí amando la literatura, leí, qué sé yo, Cortázar completo, por decir algunos de los autores de la época, Carlos Fuentes. Yo quería ser escritor, yo no
no pensaba en el cine. El cine me interesaba, había visto niño películas en mi infancia. En Petare había dos cines, el cine Encanto y el cine Miranda, y eran los cines digamos, locales. Y uno veía las películas en el momento, me gustaba el cine, pero no era algo que particularmente me fascinaba. Siendo muy joven, fui profesor de un colegio nocturno. Y ese colegio, durante 3 años para mí, digamos, fue una experiencia muy fuerte porque hubo una cantidad de enredos en los cuales, que tenían que ver con los dueños del colegio. Entonces, en algún momento yo siempre andaba contando esas historias a los demás y alguien me comentó, ¿tú por qué no escribes eso? Creo que fue Ixel Martínez, que era mi amigo en aquel momento, a quien había conocido estudiando matemáticas. Bueno, eso, digamos, fue como un primer impulso. No había yo tenido ninguna experiencia con el cine como escritor, ni mucho menos, sino que después de que terminé la carrera en matemáticas, en ese momento era muy fácil ir a estudiar afuera. Entonces me fui a estudiar a Inglaterra y estudié álgebra, que era lo que más me gustaba. Ya vamos a llegar al cine, ¿no? Pero es que el cine es un largo camino para mí. Antes de irme para Londres, dije, oye, voy a escribir una novela, y escribí una novela sobre mi experiencia como docente joven de aquel colegio fantasmal y ambiguo y de doble moral en donde yo había trabajado tan joven. Escribí esa novela y me fui a Londres. Entonces, ¿cómo ingreso yo al cine? Por vía de la palabra, ¿no? Porque, digamos, cuando regresé al país, digamos, por circunstancias personales, la cosa no fue tan idílica como era cuando uno vivía becado en Londres. Y un día, por pura casualidad, justamente yo estaba, uno de mis amigos era Ixel Martínez. Por muy pura casualidad yo terminé en un chalet que quedaba, un chalet vacacional que quedaba cerca del Junquito. Y ahí estábamos varias personas. Y estaba Evi Bangi y estaba Miguel Curiel. Y Miguel Curiel me dijo, mira, ¿tú qué escribes? Yo estoy haciendo un guión. Yo tengo un guión con José Ignacio Cabruja, pero no lo he terminado. Yo quisiera ver si podemos escribir. Sí, déjame ver cómo es eso. Entonces, total, que terminé escribiendo, ayudando a Miguel, porque en realidad él había hecho una versión, haciendo una nueva versión del guión que él había preelaborado, discutido, no sé muy bien, porque se basaba en una obra de José Ignacio Cabruja, de Una noche oriental. Y entonces escribí mi primer guión. No tenía ninguna experiencia previa. Por casualidad, fueron casualidades. Yo hice eso, la película se escuchó y al poco tiempo me llamaron un par de personas para seguir escribiendo. Uno de ellos fue Jacobo Penso. Me dijo, mira, yo tengo un guión, ¿tú quieres escribir un guión conmigo? Entonces, bueno, yo dije, bueno, pero ¿cómo es esto? Y me puse a estudiar a partir de ahí, a estudiar, bueno, ¿cómo es esto de la dramaturgia del guión? Y empecé a interesarme y a tener trabajo como guionista o como formando gente en el Ateneo de Caracas. Y inadvertidamente empecé yo a tener como una especie de medio de subsistencia que se fue transformando en carrera. Pero no fue que yo llegué por la vía del cine, como digo, sino por la vía de la escritura. Sí, bueno, Frank, a partir de allí creo que comienzas una larga carrera como guionista. Están, por ejemplo, en el año 95 trabajaste en colaboración con Pilar Arteaga, la película Todos los amigos de Alfredo Anzola. También un poco por esa época hiciste un importante taller de guiones con García Márquez. Con Alfredo trabajé luego después con Álvaro Cáceres, con varias personas y de la generación anterior también, ¿no? Pero algunas de esas películas se hicieron y otras películas no se hicieron, pero trabajé con ellos y fue una experiencia muy, muy agradable trabajar con todos ellos. Digamos, eso se estaba dando en paralelo. La experiencia más significativa la tuve con Jacobo Penso. Jacobo Penso fue una persona cercana, hicimos un par de guiones juntos, disfrutamos mucho trabajando juntos. Con Pilar también trabajé para Alfredo, pero
Eso fue una película que él tenía en mente, que no se hizo en su momento. Lo mismo Ana Cristina Enríquez, yo le hice una versión a ella de una de sus películas. Con Andrés Agustí también, él quería hacer un largo y junto con Gilberto Merchán hicimos una versión. Bueno, así es la carrera de guionista. Trabaja con mucha gente, algunas películas se hacen y algunas otras películas no se hacen. Pero la experiencia de escritura, sobre todo de coescritura en el mundo del guión, es muy rica y muy formadora y fue muy placentera, con las diferencias que provienen de las diferencias individuales de cada persona para quien tú trabajas, ¿no? En medio de esa carrera repentina de estar escribiendo guiones y mientras me formaba, hubo una suerte de concurso que hicieron en San Antonio de los Baños e invitaban a jóvenes guionistas y bueno, nada, uno entregaba un texto para que lo analizaran y escogieran de ahí a quienes optaban pues por esa experiencia. Y yo fui escogido junto con otro venezolano y fuimos después de que Luis Alberto Lamata había estado en la primera cohorte, digamos, ¿no? Y fue una cantidad de tiempo, no sé si fueron como 3 meses, fue un tiempo larguísimo con García Márquez, una cosa interminable, que era este curso que se llamaba cómo escribir un cuento, cómo contar un cuento. A mí me tocó estar junto con Zenel Paz, Daniel Díaz Torres, Fina Torres, ese era el grupo, pues. Pero fue muy agradable, pues, estar, digamos, en contacto con figuras de estas míticas y que fueran personas. Eso me ayudó mucho a mí no sé, a partir de ahí empecé a ver a la gente distinto, ¿no? Es decir, los seres míticos son seres, no, son seres como uno. En tu hoja de vida, Fran, encontré un término que lo había leído en teatro, no tanto en cine, dramaturgista. Entonces dices que fuiste dramaturgista de Santera. Ese nombre creo que está ahí porque precisamente ese nombre lo asignó una contratación en algún momento que me hicieron de la productora que estaba haciendo esa película y me contrató como dramaturgista. Ah, digamos, pero la denominación corresponde a lo que normalmente se llama script doctor o asesor, ¿no? Que es simplemente simplemente no, que es realmente a lo cual he dedicado yo más tiempo en mi vida, que es a trabajar con escritores. Yo tengo mucho tiempo trabajando con escritores de muchos niveles, y eso ha sido realmente muy interesante para mí. Desde trabajar como tutor de jóvenes que escriben su primer guión, ¿no? O de cineastas que estaban ensayando su primera película, o darle opinión a amigos, o digamos algo como lo que pasó con Alejandro Hidalgo, que era una contratación que se hacía, o sea, el CENAC tenía un servicio de asesorías para cineastas y entonces a través de ese servicio a mí me tocó, por ejemplo, ver unas cuantas versiones de La Casa al Fin de los Tiempos, casi hasta la última, porque Alejandro estaba filmando y en campo todavía estaba haciendo apreciaciones sobre el guión y llegamos a tener contacto, él filmando y uno todavía daba opiniones y tal, ¿no? Digamos, yo creo que si hago memoria, yo creo que ese trabajo con Santera debe haber sido de las primeras cosas que yo hice bajo requerimiento de alguien, que alguien me solicitara, mira, opina sobre este guión, ¿qué piensas tú sobre este guión? ¿Cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades? Y eso lo hice en aquel entonces, un trabajo por encargo. Yo termino trabajando, por ejemplo, en Radio Caracas Televisión, que se llamaba en aquel momento, y paso, no sé, 7 años quizás de mi vida dedicado a trabajar como asesor de escritores de telenovela. Y ahí trabajo con los grandes, ¿no? Julio César Mármol, Perla Farías, Cristina Policastro, toda la gente que estaba por ahí, uno le tocaba trabajar con ellos. Y esa experiencia también fue
distinta, pero enriquecedora, por ejemplo, qué sé yo, yo estuve en la génesis de Juana la Virgen, que ahora es Jane the Virgin, que tiene fama internacional. La primera, digamos, versión, que fue una telenovela que se hizo en Venezuela, se gestó ahí, pues, trajo la idea Perla Farías y se gestó ahí. Entonces, creo que una de las cosas que más he hecho es trabajar con autores, trabajar con escritores. Igual en el campo del cine, pues, como digo, hay algunas de esas experiencias que han sido bastante ricas, pero también con las generaciones más jóvenes he trabajado con algunos de ellos, Patricia Ortega, que me recuerde, Álvaro Cáceres. Igualmente, Fran, te ha tocado trabajar con directores con estilos bastante disímiles entre sí, como por ejemplo el caso de Alfredo Anzola, que es un director que se ha vinculado más con el tema de la comedia, Solveig Ogstein, que sus películas están más dirigidas hacia lo social, hacia el drama humano, o el caso, por ejemplo, de Alejandro Hidalgo con una película netamente de ficción, como lo es La Casa del Fin de los Tiempos. Bueno, con Solveig yo no llegué a trabajar directamente, como te digo, esa asesoría fue a través de una productora. En cambio, con Alfredo sí fue un trabajo muy directo con él, porque Alfredo tiene una técnica, tenía en ese momento, creo que su aproximación al cine, un hacer muy íntimo, digamos, entre amigos. Entonces, la experiencia de hacer cine era, bueno, una reunión entre amigos, pues. Pilar Artea era amiga de él me llamó a mí también y tuvimos bastante tiempo escribiendo con él y reunido con él y todo estaba ligado de algo muy personal, ¿no? Y la experiencia fue agradable, pero muy sui generis, ¿no? Era distinto. En el caso de Alejandro, una de las cosas que yo reconozco en Alejandro, que es otra generación, una persona mucho más joven, es que es de las personas más tesoneras que yo puedo conocer. O sea, tesonera. Él ha llegado muy lejos y seguirá llegando muy lejos, mucho más lejos, porque era una persona que con un deseo de perfeccionar su trabajo. O sea, si yo no estoy mal, si no lo recuerdo mal, él hizo 13 versiones de La Casa del Fin de los Tiempos. Pero el hacer guionístico que yo viví en esas primeras experiencias estaba muy teñido por la relación guionista-cineasta. Era una dupla, ¿no? Guionista-cineasta. Y el cineasta estaba haciendo su película. Y entonces uno tenía que de alguna manera negociar con el cineasta. Había una dialéctica, digamos, entre guionista y cineasta, que tenía uno que saber sortear, porque, ahora lo digo desde otro ángulo, porque el cineasta ve la película, el guionista no solamente ve la película, ve cómo se cuenta una historia en una película, y eso es distinto, completamente, porque una película es un producto acabado sobre el cual el director actúa desde una cierta perspectiva. Mientras que cómo se cuenta una película desde el punto de vista de un guionista incluye una dinámica narrativa y dramatúrgica que a veces puede no interesarle tanto al guionista o no entenderla tanto y hay que hacer unas negociaciones ahí que son importantes. Pues te doy un ejemplo, la Academia da un Oscar al mejor guión o en los festivales nacionales nosotros damos un premio al mejor guión. Los guionistas muchas veces dicen, y yo estoy de acuerdo con ellos, cómo dan un premio al mejor guión viendo la película si no han leído el guión. Porque para un guionista un guión no es la película. No sé si en Estados Unidos leen el guión, pero yo cuando he sido jurado en Margarita, cuando he sido jurado, premios nacionales, inclusive latinoamericanos, una vez que estuve en Santo Domingo y tal, uno le piden que premie el mejor guión viendo la película. No necesariamente eso que tú vas a ver es el producto de un guión. Y eso creo que mucha gente no lo tiene claro. Un guión es otra cosa, un guión es otro producto. Está hecho sobre papel con palabras y no está hecho en imágenes, ¿no? Uno ve un resultado ahí
¿verdad? Resultado que proviene de la negociación que ha hecho el director con el guión, a veces reforzándolo, a veces traicionándolo, a veces yéndose por otra vía, pero ese no es el guión que hizo el guionista, ese es el post-guión que resultó en la lectura analítica de la película, son dos cosas distintas. Fíjate, Fran, cuando hemos tenido la oportunidad de tener como invitado a guionistas como es el caso tuyo, nos gusta mucho plantearles una situación que a mí particularmente no deja de parecerme extraña o muy peculiar, y es el peso autoral que tiene el guionista dentro de una producción cinematográfica, que es un peso distinto al que tiene el dramaturgo con la obra de teatro. Cuando nosotros vemos el día que me quiera, vemos una obra de Escabruja, independientemente de los directores que puedan ir montando esa obra. Cuando vemos Romeo y Julieta es de Shakespeare, independientemente del director que sea. Pero con los guionistas no ocurre eso. No solamente en Venezuela, o sea, es una situación universal en donde el guionista, a pesar de que tiene una fortaleza autoral y es el que plantea los cimientos, el plano sobre el cual posteriormente se va a realizar la película siempre es del director, nunca del guionista. Bueno, en primer lugar es como un problema ontológico del cine, porque es una, digamos, es una polémica muy vieja, ¿no? Por la misma razón de ser del mismo cine, ¿no? Uno sabe que históricamente algunos novelistas importantes, muy importantes en su momento, fueron guionistas en Hollywood y algunos odiaron Hollywood y eran novelistas de primera mano porque consideraban que era que era un tipo de escritura como incompatible con su naturaleza de escritor. O sea, que esa tensión entre la escritura del escritor y el mismo estatus pues del escritor de guiones ha estado en tensión desde los orígenes o por lo menos desde la emergencia del guionista, pues como una carrera pues que se va perfilando y que necesita de gente que trabaje en eso. O sea que esa contradicción ha estado ahí y eso ha hecho que también en algunos contextos oscile el tipo de reconocimiento que se le da al guionista o no, porque no en todas las épocas se le ha dado la misma relevancia al guionista con relación al director. Eso ha variado en épocas, en movimientos y en espacios distintos. O sea que eso no, digamos que la tendencia que tú señalas, que es la más, digamos como la más general, sin embargo ha tenido como fluctuaciones, ¿no? Y dentro de eso, dentro de los mismos guionistas, hay posiciones muy distintas, qué sé yo. Yo organicé hace como 4 años, cerca de la pandemia o algo así, un encuentro virtual para hablar de eso que tú me estás contando, para hablar de eso. Era cine y literatura, para darte un ejemplo nada más. Y entonces dije, bueno, yo quiero hablar de la relación de cine y literatura. Por cierto, tengo parte de ese evento mal grabado, no lo grabé completo porque fue muy importante, porque una de las personas a quien invité, porque lo había conocido en Venezuela, era Guillermo Arriaga, porque yo sabía cuál era la posición de él pues con relación a eso. Y yo quería preguntarle a Guillermo Arriaga provocadoramente, mira, el guión es literatura, ¿cómo es tu estatus de escritor? Él que es una persona que es un escritor y que todos los días publica actualmente pues en X, habla de sus novelas, pues a quien sí le interesa que su nombre aparezca de manera destacada en una película. De hecho, eso generó una polémica internacional que se supo pues en sus diferencias justamente con el director, etcétera. Entonces hay guionistas que tienen suficiente ego como para y suficiente reconocimiento como para plantear eso. En resumen, eso que tú me dices es una polémica viva, pues eso no se ha acabado, pues. Los guionistas reclaman en ese derecho y a veces de una manera que desemboca en discusiones hasta legales, ¿no?
cuánto hay de mí en esta película y cuánto no. Ahora, el cine por naturaleza propende a eso. ¿Por qué? Porque como el producto final en el cine, ¿verdad? La película es el resultado de un trabajo conjunto, en equipo y variado, y que se realice en diferentes momentos, que no se acaba nunca, en campo, en postproducción, en fin, es algo tan complejo y que se supone que el director de orquesta es el director. Entonces, bueno, es mucho más difícil adjudicarle la autoría de una cosa a uno o al otro. Mientras que en la obra teatral es distinto. En el teatro, digamos, lo que manda es el texto teatral. O sea, el teatro es texto y el texto después de eso, que es lo que manda, que es lo más importante en el teatro, todo lo demás es secundario, pues, como residual. Mientras que el cine, hay un teórico del cine importante que dice que en el cine el diálogo, por ejemplo, es uno de tantos sonidos. También uno podría decir una de las tantas manifestaciones de la acción, ¿no? Entonces, bueno, entre un hombre que dice un parlamento importantísimo y una acción paralela que a lo mejor se le ocurre, que a lo mejor está en el guión, pero a lo mejor se le ocurre al director, no sé, o al director de fotografía, enfocando una abeja que al acaso se para sobre una flor y resulta ser algo muy significativo en la película. Entonces, digamos que el estatus, pues, se hace mucho más polémico, más frágil, ¿no? Sí digo que hay guionistas que se sienten cómodos como con el rol subalterno del guionista. Jean-Claude Carrière, por ejemplo, que estuvo inclusive en Caracas y dio una charla en Caracas y habló de eso, se sentía cómodo. Él era novelista, además de guionista, y Carrière decía que, bueno, que él como guionista prácticamente era secundario, que su obra literaria era parte y él la hacía por separado, pero él no se preciaba ni necesitaba mayor reconocimiento como guionista. Si le dices eso mismo a Guillermo Arriaga, no vas a obtener la misma respuesta. David Suárez, no tuve mucha relación con David Suárez, pero lo conocí. Y David Suárez era celoso, pues, porque David Suárez era, creo yo, básicamente guionista. David Suárez hizo varias películas, y él quería tener una carrera como guionista, y él era celoso de ese tipo de trabajo, ¿no? Un guión es en sí mismo una obra literaria, ¿sí o no? Merece que se publique, merece que se lea. Bueno, Guillermo Arriaga ha publicado sus guiones, ¿no? Woody Allen lo puedes encontrar publicado, todos los guiones de Woody Allen, porque bueno, y vale la pena leerlos. Entonces, pero más de un cineasta te dirá, no, los guiones son para votarlos. Si a mí un cineasta me contrata para que haga una película y yo hago un guión bien escrito, y ese guión, además de que resuelve la película bien, estoy dando un paso para que un jurado le dé dinero a esa película. Con el solo hecho de escribir yo bonito, ¿verdad? Y seducir con mi escritura a ese jurado, yo estoy contribuyendo con el dinero de esa película. O sea, no es algo abstracto nada más. Un guión no es nada más, no es un conjunto de instrucciones huecas para que alguien haga una película, ¿no? Es una suerte de obra de transición, pero una de cuyas finalidades es la de la seducción del lector, para que afloje dinero, para que dé dinero. ¿Cómo ves tú el cine venezolano que se ha producido a partir de adaptaciones o literarias o dramatúrgicas? País Portátil, Pequeña Revancha, en una de ellas que fue el primer guión que te tocó trabajar, que era La Noche Oriental, que era una adaptación de una obra de teatro de José Ignacio, compañero de viaje, también venía de relatos. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que cuando una película proviene de una adaptación, hay garantías de que sea mejor, o por el contrario, se enfrenta a un problema que no lo tendría una película que se apoye en un guión original?
De nuevo, yo creo que esos son temas complejos, ¿no? Pero bueno, primero hay que hacer un deslinde, ¿no? Hay que hacer un deslinde. Toda obra tiene que tener una suerte de estructura propia, pues. Cuando yo hago una adaptación y, digamos, y tengo un cuento, y ese cuento, cuando trabajé con Benjamin Freeman, se trataba de una adaptación de una novela de Joseph Conrad que se llama Victoria. Y enfrentamos ese problema de la adaptación. Y la adaptación, bueno, Alejandro quería algo que fuese más o menos original. La novela era o es muy cinematográfica, pero teníamos que enfrentar ese asunto. Sin embargo, son obras distintas. Lo primero que uno, creo yo, que debe entender cuando escribe es que las obras tienen su propia estructura, pues. Entonces, una adaptación siempre es la traducción o no es un trasvasamiento de contenido, es la construcción de una nueva estructura que genera elementos de la estructura anterior. Son dos cosas distintas. Se pueden hacer buenas adaptaciones o malas adaptaciones, sean fieles o no sean fieles. De las obras que has nombrado hay mejores adaptaciones y otras que no son tan buenas. Hay unas que trascendieron, como por ejemplo País Portátil es una adaptación que trascendió, y además es una buena novela y es una buena película. Y la novela y la película no son idénticas. Cuando quiero llorar no lloro, si la recuerdo yo, preferí siempre la novela porque el material literario con que trabajaba Miguel Otero Silva, que tenía, en aquel momento era algo que me gustaba, pues, digamos que tenía un trasfondo lírico porque Otero Silva era buen poeta, ¿no? Y en algunos momentos había unos fragmentos o unos capítulos impregnados de ese lirismo. Eran, para mí, como lector, como consumidor, era más grato leerlo que verlo representado. En el año 93, Fran, eres director de investigación y documentación de la Cinemateca Nacional. Sí, bueno, ese cargo lo desempeñé yo. También, bueno, la anécdota, si la recuerdo, viene de algo que ya te comenté, que se refiere a mi interés por la semiótica, ¿no? Es decir, yo entro a la Universidad Central de Venezuela, soy profesor de análisis fílmico, me intereso en algunos autores, me intereso en algunos problemas de la narración, en particular sobre el asunto del punto de vista, y no sé, me provoca a hurgar sobre ciertos asuntos y termino planteándome una investigación. Hago un par de papers sobre punto de vista. Logro ir a una conferencia en Sao Paulo sobre ese tema. Entonces, la Cinemateca Nacional tiene una dirección de investigación. Ellos someten a concurso las investigaciones y yo una de esas investigaciones la someto a concurso. Y estando ahí, yo como investigador, se me hace la proposición desde dentro de la Cinemateca que pase a hacer a dirigir pues ese departamento. Y ahí entro a hacerlo. Entonces ahí estoy algunos años, no recuerdo cuántos. Y bueno, de las cosas más agradables que recuerdo haber hecho ahí es la siguiente. Tulio Hernández, que había estado en los inicios de la fundación de eso, había diseñado una revista que se llamaba Objeto Visual, una revista de investigación. Y yo automáticamente, como director de investigación, paso a dirigir esa revista, a conformar el consejo directivo de esa revista. Entonces hacemos algunas publicaciones y esas publicaciones, esa revista se descontinuó, creo que no sé si se llega a 7 ejemplares, y en esa revista se publican trabajos interesantes, logramos invitar a investigadores importantes del momento, un peruano llamado Desiderio Blanco, también recientemente fallecido, muy mayor ya, Rogero Dan, que es un investigador también muy importante francés, otras personas que hacen investigación digamos, académica, de manera que eso es un periodo que del lado de la investigación yo lo disfruto mucho. Después de que salgo de ahí ya me voy a la empresa privada, digamos, y entro en RCTV. Y después de RCTV trabajo en Sony Pictures, que termino asesorando telenovelas también, algunas de ellas de autores de acá,
colombianos y luego Televen, es decir. Desde hace ya varios años te has venido dedicando a la enseñanza de la escritura, no solamente en términos cinematográficos, a través de la escritura de guión, sino que también te has abocado a crear, a formar asesores en la escritura de guión y también has abordado a los que quieren experimentar sobre la escritura literaria. Para impartir toda esta formación, has construido tu propio sitio web e incluso has echado mano de la inteligencia artificial. Me gustaría que nos hablaras un poco sobre esa etapa de tu trayectoria profesional, Fran. Cuando yo era director de investigación de la Cinemateca, me enviaron a Los Ángeles a una reunión de Cinemateca y en ese momento estaban haciendo internet. En algún momento nos reunimos en un auditorio en Los Ángeles, 95 archivos fílmicos del mundo. Nos intercambiamos, 7 de nosotros teníamos correo electrónico, el resto no tenía. No existía internet. Y es anecdótico porque en Los Ángeles alguien me invitó a mí, me dijo en algún momento, mira, yo tuve una doble invitación, tuve una amiga venezolana que vivía allá, que me dijo, ¿tú quieres conocer Beverly Hills? Y un profesor salvadoreño que me dijo, ¿tú quieres saber lo que es la World Wide Web? Y yo me fui con el salvadoreño a un sótano ahí oscuro a ver cómo era no visité Beverly Hills, sino la web. Entonces cuando yo regresé a Venezuela no existía prácticamente internet. Los profesores investigadores de la universidad tenían acceso a lo que después a lo que era internet en ese momento, pero el protocolo www, que es el que conocemos ahora, no existía. Era una manera de interconexión más rudimentaria. Bueno, todo eso para decirte que entonces cuando yo regresé, se estaban haciendo la web, y yo quise montar una página que se llamó La Página del Guión, y fue una de las primeras páginas, no en Venezuela, sino en el mundo, que se ponían ahí sobre guiones. Entonces, como yo había escrito unos libros sobre guión, yo coloqué mis libros. Si uno busca ahí esta que se llama Wayback Machine, que es servicio de ver viejas páginas web en internet, y buscan La Página del Guión, encuentran mi página, una página muy primitiva que yo había hecho, que era de las primeras páginas sobre guión. Luego yo colaboré mucho con la revista Encuadre y hice muchos artículos, y todos esos artículos fueron a parar en esa página web, y todo lo que yo escribía sobre guión o sobre cine o sobre escritura, yo lo colgaba ahí en esa página web. Entonces, para decirte que yo tengo contacto con la nueva tecnología por haber estudiado matemáticas desde su nacimiento. Nunca me he divorciado de la tecnología, porque vengo de ahí, pues, porque yo estudié matemáticas y a mí me gusta la tecnología, no es nada ajeno a mí. Cuando empecé a enseñar cine, guión particularmente, bueno, mantuve eso, escribía, publiqué libros impresos, pero escribía, mantuve un blog. Esa página tuvo por muchos años, después le cambié el nombre, frankbaiz.com, y después ahora se llama enfoquebaiz.com, de manera que yo siempre he tenido esa presencia. Mientras que paralelamente, bueno, empecé a trabajar como profesor en la Escuela de San Antonio de los Baños, en maestrías aquí en Colombia, he trabajado en Chile, México, en diferentes partes. ¿Cuál ha sido, digamos, como mi leitmotiv, que es lo que tú me preguntas? Bueno, digamos, una manera que para mí era natural era la enseñanza, porque yo desde muy joven fui profesor, primero de matemática, hijo de una pedagoga, pues, de una maestra, y me gustaba enseñar, y la investigación. Pero también esto se corresponde con algo que comentamos. Bueno, fui marcado por la matemática, pues, porque la enseñanza de matemática me suministró a mí la posibilidad de tener un pensamiento organizado. Yo no soy muy lógico, soy muy intuitivo, no soy muy racional, soy muy pasional, a pesar de que aparento todo lo contrario. Sin embargo, el pensamiento de la matemática
me proveyó a mí de herramientas para entender, para abstraer cosas como lo que es la estructura, y en este caso referida a la estructura dramática o narrativa, que son las cosas que también estudian los semióticos, en particular de un guión. Entonces, en algún momento de mi vida, estando yo en Radio Caracas Televisión, yo estaba a punto de renunciar a mi trabajo porque no me gustaba lo que estaba haciendo, y el señor Peter Botón, que era uno de los dueños, conocía un programa, un software, que es un software muy abstracto, creado por un guionista y una psicólogo en Los Ángeles, que se llama Dramática. Y él tenía una fe enorme en ese software, porque él quería que las novelas de Radio Caracas se hicieran con ese software, que los escritores organizaran su mente de acuerdo con ese software. Y entonces, bueno, yo aprendí a usar ese software, y algunas de las novelas se exploraron originalmente utilizando ese software. En fin, a mí me gusta la docencia, pero me gusta más la investigación, y me gusta más la formulación y la comprensión, digamos, propia de los procesos y de las estructuras, mis propias formulaciones. Si tú me preguntaras a mí qué valoro yo de lo que he hecho, de lo que he logrado, si bien he trabajado en Venezuela bastante, con muchos cineastas en Venezuela, con muchos escritores en Venezuela, tuve la fortuna de que en algún momento, cuando fui a Cuba a dictar unos talleres en la Escuela de San Antonio de los Baños, empecé a entrar en contacto con latinoamericanos, escritores latinoamericanos. Eso me emocionó mucho, porque por primera vez yo sentía, oye, hay una patria grande aquí, hay gente con quien uno se puede comunicar en un nivel más amplio, ¿no? Y a partir de ahí he tenido la suerte que, bueno, me siguieron invitando a México, a Cuba, qué sé yo. Me vine a Colombia, antes de venir a Colombia, ya me invitaban a Colombia para participar en maestrías y tal. Y mi trabajo de un tiempo para acá es con latinoamericanos, ¿no? O sea, yo trabajo con gente de todos los países, eso me hace muy feliz. Escritores de todos los países, bolivianos, ecuatorianos, chilenos, ¿no? Y ya ya la extrañeza de que no fuese venezolano es una cosa que, o sea, un venezolano es otra gente cercana a mí, pero estoy cercano a muchas personas latinoamericanas. Eso es una cosa que me ha nutrido a mí mucho. Y yo me siento ahora como muy latinoamericano en ese sentido. Y siento que la tarea que realizo, que el trabajo que debo realizar, es al menos latinoamericano, no venezolano, nada más. Entonces, en ese ámbito, y a lo largo de muchísimo contacto con mucha gente, trabajando con muchísimas historias, analizando muchísimos guiones, intercambiando ideas con muchísimas personas distintas, con diferentes niveles, algunas de ellas aprendices, otros profesionales, otros talentosísimos. En fin, yo he aprendido bastante de esos intercambios. Y he tenido que pensar bastante, mucho, que profundamente en el asunto dramatúrgico, porque yo me empeñé en hacer un software. Y hacer un software de estructura dramática requiere de que uno elabore un modelo teórico potente, capaz de transformar en objetos teóricos cosas que la gente normalmente, o que normalmente manejamos no como abstracciones, sino como intuiciones no abstractas. Entonces eso me dio a mí la posibilidad de ir elaborando una teoría, pues, una aproximación teórica eficiente. Y esa aproximación teórica eficiente se ha visto, digamos, se ha puesto a prueba, o la he puesto a prueba en mis asesorías, que hasta ahora, digamos, me ha producido mi satisfacción. ¿En qué sentido? En que es muy satisfactorio que tú trabajes con alguien que te diga, oye, esto por fin lo entiendo, gracias por haberme dado, digamos, como insight sobre eso. Y hago un paréntesis. El trabajo del asesor o script doctor, o como se llame, es un trabajo doble, porque es un trabajo racional y emocional. Uno se sienta con una persona que tiene un sueño y que tiene unos temores y que tiene unos fantasmas y unas heridas, a veces muy profundas, y quieres hablar de ellas, y uno se sienta con ellos a compartir esas experiencias como un psicólogo o un psicoanalista, y a veces las sufre y crea con ellos y llora con ellos, qué sé yo, así no lo exprese a veces tanto,
y es un trabajo creativo muy demandante, pero muy rico y como experiencia humana muy enriquecedora. Entonces yo siento que eso me ha dado la posibilidad de ir generando una idea que ya yo siento que debo compartir y que yo debo formar gente que conozca mi técnica, que sepa lo que puede lograrse desde lo que yo hago, que es distinto. Ahí digamos, yo siempre fui una persona que negaba mis propios avances, pero la vejez me ha dado la sabiduría para saber que yo hoy en día tengo cosas distintas que ofrecer. No sé si son mejores o peores, pero son distintas. Eso sí tengo la absoluta certeza. Y esa manera distinta de trabajar lo dramático, esa manera distinta de asesorar, yo decidí, y sobre todo este año lo decidí firmemente, que tuviera dos vertientes. Una, un nuevo libro que estoy escribiendo que plasma ya de manera completa un modelo original de aproximación de lo dramático que a mí me parece que funciona más profundamente de lo que yo conozco. Tengo esa convicción, puedo equivocarme, eso no importa, pero es la convicción que yo tengo. Y lo otro es que yo quisiera que la gente se formara como asesor inclusive, no como guionista nada más, como asesor, bueno, con mi metodología y con mi técnica. Y he empezado ya a formar asesores. Ya tengo el proyecto lo eché a andar. Hay 6 personas que están haciendo eso conmigo como la primera experiencia, donde hay gente, a ver, colombiana, guatemalteca, dominicana, venezolana, bueno, de varios países, hombres y mujeres. Eso es lo que yo quiero hacer, es lo que valoro, lo que quiero seguir haciendo y donde yo creo que puedo dar un aporte al cine venezolano, al cine latinoamericano, a la escritura y al pensamiento. ¿Cómo entra la inteligencia artificial ahí? Me preguntabas, porque se me quedaba por fuera. Yo tengo una amiga que se llama Lourdes, a quien le dije hace unos 15 años cuando estaba en Radio Caracas. Yo creo que estoy empezando a entender a fondo qué es lo que, el secreto de lo que es la dramaturgia del guión, hace 15 años. Y quiero escribir un nuevo libro, yo había escrito ya un par, o 3, pero estoy manejando dramática. Pero a mí dramática me parece una cosa muy complicada, de hecho es un software muy interesante, pero muy abstracto, muy abstruso también. Y ella me dijo, ¿por qué no hacer un software? Entonces hice una maqueta en Excel y me busqué 2 analistas de sistemas del canal de Radio Caracas y le dije, mire, yo quiero hacer un software así. Con la buena o mala suerte de que ese desarrollo duró más de 10 años, porque yo ingenuamente creía que lo podía hacer así, pero yo no tenía un modelo teórico suficientemente potente y mientras desarrollaba el software tuve paralelamente, digamos, creaba el modelo a la vez, software y modelo, y era muy exigente. Uno de los analistas me decía, pero ¿cuál es el modelo? Bueno, lo estoy inventando, ahora se lo puedo dar, ¿no? Ahora sí se lo puedo dar con este libro, se lo puedo dar, mira, de cabo a rabo, este es el modelo. Lo concluyo después de que terminé el software. Estoy terminando, yo me decido, porque el software era una cosa que se extendía como una pesadilla y nunca cerraba. También por la precariedad de los recursos y por la plataforma tecnológica que se fue envejeciendo. Bueno, estoy terminando mi software y un día recibo la noticia, ChatGPT. Apareció una cosa que se llama ChatGPT. Y yo dije, wow, 13 años de mi vida, 12, no sé, muchos años de mi vida, y ahora con ChatGPT aparece y no sirve nada lo que he hecho. Entonces inmediatamente, absolutamente, al día siguiente ya yo estaba revisando ChatGPT y todo lo que pudiera interactuando con ChatGPT y viendo qué podía hacer ChatGPT que mi software no hacía y qué podía hacer mi software que ChatGPT no hacía, ¿no? Y llegué a unas conclusiones muy buenas, que son las siguientes. Yo me di cuenta de que ChatGPT podía decir muchas cosas por la manera como está hecho y lo que me puede dar son cosas muy interesantes, pero el peor enemigo de ChatGPT para un guionista, para entrar en materia, es que tiene muchos sesgos, porque está entrenado en un corpus que tiene sesgos. Por ejemplo, uno de los sesgos no solamente del gran cine, sino de la enseñanza del cine,
por decírtelo de manera muy simplificada, es que las historias deben terminar bien y con una enseñanza. O sea, que el cine que es válido, el cine debe ser como didáctico, así como el cine gringo, donde hay alguien que aprende algo y al final tiene una lección de lo que es la mejor vida. Y eso es un sesgo de la inteligencia artificial. ¿Eso describe todo el cine posible? Obviamente no. No, el cine es muchísimo más amplio que eso. De hecho, yo perfeccioné un poco mi software con inteligencia artificial y me di cuenta de que yo podía negociar con la inteligencia artificial de una manera eficiente si yo tenía dos cosas: la capacidad de negociar con sus sesgos y decir, bueno, yo conozco tus sesgos, de manera tal de que yo no quiero estos sesgos, ¿no? O sea, yo no quiero que tú me des el razonamiento que me daría, la opinión que me daría cualquiera, ¿verdad?, sobre esto. Yo quiero que me des una opinión técnica. Y esa opinión técnica se refina en la medida en que tú tengas un modelo sólido de comprensión de lo dramático. Y en ese sentido la inteligencia puede ser muy útil. No para que tú le des una historia para que te la escriba. No. Para que haga cosas que tú no puedes hacer. Por ejemplo, Omar, tú me encargas un guión y tú me dices que tú quisieras hacer una historia en 7 ciudades con tales y tales condiciones. Bueno, si yo no tuviese inteligencia artificial, yo te diría, bueno, dame 15 días para averiguarlo. Yo con ChatGPT te lo puedo decir muy rápido, porque esas condiciones de laboratorio, ¿verdad?, las puedo ensayar rápidamente. Entonces, la inteligencia artificial tiene una capacidad asociativa de información que no tiene ningún ser humano. Eso tú lo utilizas en beneficio de un saber si tú lo tienes previamente, si previamente tú tienes estructura, cómo manejar eso. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice en términos de inteligencia artificial? Bueno, llevar mi modelo a inteligencia artificial y ahí ya tengo unos primeros resultados. Y como segunda etapa, que es lo que estoy haciendo ahora con esta nueva formulación de todo mi marco, mi aparataje teórico, vuelvo a la inteligencia artificial y empiezo a utilizarla de una manera mucho más eficiente, porque en ella, digamos, se acoplan la eficiencia que yo le encuentro en mi modelo, o bueno, la eficiencia que tiene mi modelo, según me parece a mí. Si yo además de eso la hago operacional con inteligencia artificial, tengo resultados muy profundos. Entonces, sí, yo tengo una plataforma de inteligencia artificial. Lo que pasa es que cuando mi plataforma es una plataforma, por decir, entrenada por mí, filtrada por mí. No es que yo le creo toda la inteligencia artificial, sino que yo medio con ella a través de mi modelo. La inteligencia artificial, como conclusión, tal como yo la veo, es una herramienta, número 1, insoslayable, vino para quedarse, no hay manera de evadirla, como no fue posible evadir lo digital. Es útil, es una herramienta útil, y su mayor enemigo es el desconocimiento de lo que es, porque la inteligencia artificial no es lo que quizás ingenuamente pensamos, como una suerte de robot autónomo capaz de quitarnos el trabajo. Detrás de cada inteligencia artificial o frente a ella tiene que haber alguien suficientemente inteligente como para sacarle provecho, es lo que creo, ¿no? Bueno, Fran, estamos llegando al final de esta conversación, pero antes me gustaría hacerte algunas preguntas que son un poco más de carácter personal. Son unas preguntas imposibles de responder, pero se trata de un juego. Y la primera de esas preguntas es, si tú te vieras en la necesidad de seleccionar, de escoger un libro, ¿qué libro sería ese? Rayuelas con dudas, con fuertes dudas, porque no lo sé. O El Quijote lo recuerdo como una cosa que me encantó, pero tendría que releer algo para decirte ese es el gran libro de mi vida. Entonces, la respuesta es que uno cambia tanto que esa pregunta se hace casi imposible de ser respondida con certeza, ¿no? Una película. El árbol de la vida, una película que me fascina, de Terrence Malick. Un director de cine. Roy Anderson. Un cantante o una cantante. Bárbara, cantante francesa. Un personaje de la historia que te hubiera gustado conocer. Por curiosidad, Sigmund Freud. Una época en la que te hubiera gustado vivir o pasarte una temporada. Los años 20 en Estados Unidos. Algo de lo que te arrepientas.
muchas cosas que no puedo decir. Algo de lo que te sientes muy orgulloso. Mi trabajo como teórico, eso. Bueno, Fran, ahora sí llegamos al final de esta conversación. No me queda otra cosa que agradecer el que hayas aceptado nuestra invitación y todo el tiempo que nos has dedicado. Muchísimas gracias, Fran. Muchas gracias a ti. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.